escuchamos. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Ya vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase de lípidos. Me gustaría saber, en base a lo que ustedes han leído, qué ideas traen acerca del tema. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Ahí a medida que ustedes, ¿cómo se llama?, quieran intervenir, pues eh, sean bienvenidos sus aportes. Voy a comenzar con un caso clínico en el cual es un hombre, ¿verdad?, de 43 años, diagnosticado con hiperlipidemia. Entonces, el padre de él murió de un infarto a los 34 años. Miren qué joven murió el padre, ¿verdad? De él. El abuelo murió a los 43 años de un infarto de miocardio. El hombre es activo y es asintomático respecto a enfermedad cardiovascular. Vean que él está tomando 40 miligramos de lovastatina 2 veces al día, es decir, una en la mañana y otra en la noche. Este paciente pues se realiza exámenes de laboratorio, como ustedes ven ahí, se hace lo básico, pero en el examen en físico él tiene un tendón de Aquiles en el cual está engrosado y presenta santomas, como es la imagen que ustedes pueden visualizar. Entonces, en base a lo que ustedes saben, ¿qué parámetros ven que está alterado en el paciente? ¿Qué parámetro está alterado el paciente? En base a los resultados de laboratorio. Vamos a ver, Cindy. O José David. TGO, doctora. TGO no, está dentro de los valores. Colesterol total. Colesterol total, ¿verdad? Entonces vemos que ya tenemos una orientación previa en base a los exámenes de laboratorio. Entonces, esto no lo van a contestar ahorita, sino al final de la clase, ¿verdad? Hacia dónde los puede orientar este caso clínico. Le piden que calcule el LDL colesterol. Ya vamos a ver que hay dos formas de hacerlo, por la forma directa y por la forma indirecta. Entonces le dice que si el paciente tuviese 600 miligramos de triglicéridos, ¿cómo recomienda obtener el LDL? También presten atención a eso porque ya vamos a decir, mencionar cuándo se ocupa una fórmula que se llama por el cálculo de Friedwald. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? También, y clasifique el tipo de hiperlipidemia. Bueno, entonces ya dijimos que el paciente presenta tofos en el talón de Aquiles. Ahora, si hacemos un recordatorio, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la importancia de los lípidos? Bueno, los lípidos son esas biomoléculas, ¿verdad? Orgánicas que están formados, si recordamos, por carbono, hidrógeno y que generalmente también tienen oxígeno. Claro, pero en porcentajes más bajos, ¿verdad? Además, pues pueden contener lo que es fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces vemos cómo tienen características especiales, ¿verdad? Los lípidos, que unos son insolubles en agua y otros son solubles en disolventes orgánicos, como el éter, el cloroformo y el benceno. Bueno, entonces dentro de la clasificación de los lípidos tenemos lo que son esos lípidos saponificables y los que son insaponificables. Vean que dentro de los saponificables pues tenemos lo que son los simples. Entre ellos tenemos los acilglicéridos, que dentro de este grupo es donde se encuentran los triglicéridos, que son los de importancia clínica. Y tenemos los complejos, los cuales están formados por los fosfolípidos y por los glucolípidos. Pero también, ¿verdad? Hay otros que son insaponificables, como es el caso
terpenos y los esteroides y las prostaglandinas. Y dentro de los esteroides está el grupo que corresponde al colesterol. También es importante mencionar que dentro de los ácidos grasos, podemos mencionar que son moléculas que están formadas, ¿verdad?, por cadenas hidrocarbonadas que son de tipo lineal, ¿verdad?, y con un número de par de átomos de carbono. Entonces, ustedes recuerdan en sus clases pasadas que tienen ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la particularidad de los ácidos grasos saturados? Pues que solo tienen enlaces simples, ¿verdad?, entre los átomos de carbono. Entre ellos podemos mencionar el ácido mirístico, el ácido palmítico, el ácido estiárico, y tenemos otros ácidos grasos que son insaturados, es decir, que tienen uno o varios enlaces dobles, ¿verdad?, en su cadena. Eh, entonces, dentro de los ácidos grasos insaturados podemos mencionar lo que es el ácido oleico y el ácido linoleico. Es importante mencionar que los lípidos pues tienen funciones, ¿verdad? Las funciones de reserva. Entonces, esa es la principal reserva energética del organismo, ya que un gramo de grasa, ¿verdad? Sabemos que produce como aproximadamente 9.4 kilocalorías para esas reacciones metabólicas que se llevan a cabo en la oxidación. También tienen función estructural, ya que forman esas bicapas lipídicas, ¿verdad?, de las membranas, recubren lo que son los órganos y le dan esa consistencia, ¿verdad?, ya que protegen lo que es el tejido adiposo de los pies y de las manos. También tiene una función biocatalizadora. Fíjense que favorecen, ¿verdad?, o facilitan esas reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen hasta funciones. ¿Quiénes cumplen estas funciones? Las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y tenemos lo que es la función transportadora, porque el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar hasta el lugar donde se almacenan, ¿verdad? Cumplen una función, sobre todo lo que son por emulsificación, ¿verdad?, de los ácidos biliares y de los proteolípidos. Entonces vean que tienen estas cuatro grandes funciones lo que son los lípidos. Entonces, si nosotros recordamos, los lípidos, ¿verdad?, que son de nuestro interés, son los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos y los ácidos grasos de cadena larga no esterificada. Asimismo, existen unas lipoproteínas que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo en el video. Esas lipoproteínas plasmáticas, pues son aquellas que tienen esa estructura esférica, ¿verdad? En la cual tiene una parte central que es hidrofóbica, la cual la vamos a ver acá, hidrofóbica, y que está rodeada, ¿verdad?, por una capa que es hidrofílica y que va a tener en la parte interna, va a tener lo que es el colesterol esterificado, también los triglicéridos, y que en la parte externa, que ya dijimos que es hidrofílica, se encuentran lo que son los fosfolípidos, el colesterol y también las proteínas, ¿verdad?, que se le conoce como apolipoproteína, porque se encuentran en la superficie de las lipoproteínas. Y veamos que las principales lipoproteínas, pues podemos mencionar lo que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, que se le conoce como las PLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, que son IDL, de baja densidad, o aquel colesterol que se le conoce como malo, que ya vamos a ver por qué, que es la LDL, y los de alta densidad, que son las HDL. Bueno, entonces ahora vamos a ver en este cuadro que las lipoproteínas pues pueden ser de diferente, o se pueden clasificar, ¿verdad?, de acuerdo también a su tamaño. Vean ustedes cuáles son las lipoproteínas que ustedes ven que son más grandes. Los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿verdad? Porque se han clasificado en base a esa densidad, ya sea porque los separan por métodos de ultracentrifugación. Entonces, en el caso de los kilomicrones tienen ese mayor diámetro, que es de 75 a 1200 nanómetros.
y de qué están formados en su estructura o en su con qué tipo de ácidos grasos tienen en mayor concentración estos kilomicrones, según el cuadro que ustedes ven, según los porcentajes. Triglicéridos. Es correcto, son los triglicéridos, ¿verdad? Los que están en mayor concentración. Luego de ello, tenemos la VLDL, que tienen a 30, 80 nanómetros de diámetro. Vean que tienen una densidad de 0.96 a 1.006. Entonces, igualmente, ¿verdad? Triglicéridos tienen una composición de 62, los fosfolípidos de 20%, colesterol total de 18. De hecho, un cálculo para sacar la VLDL es dividir los triglicéridos entre 5. Esa es la fórmula. Tenemos también lo que son las IDL. Vemos que están en porcentajes iguales, ¿verdad? Lo que es el colesterol y los triglicéridos, por eso son intermedias. Con un 35% en menor cantidad, pues los fosfolípidos y las proteínas. Y las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, ¿cuánto tiene en su mayor composición? Colesterol, ¿verdad? El que es un 60%, mientras que las HDL vemos que su composición es muy diferente, proteínas 50% y fosfolípidos 50%, y en menor cantidad los otros ácidos grasos, ¿verdad? Que en concentraciones altas sabemos que son perjudiciales para la salud. Entonces, esta solamente es una imagen para que se puedan ustedes formular una idea que ese es el tamaño que contienen estas lipoproteínas, ¿verdad? Bueno, pero también hablamos de unas apolipoproteínas, que estas apolipoproteínas se encuentran en la superficie de estas lipoproteínas y que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Como en el caso de activar las enzimas, pues las vías metabólicas forman parte de esa estructura de las lipoproteínas y se unen a receptores celulares. También participan como coactivadores de enzimas. Entonces, esas son las principales funciones que a veces resulta un poco compleja ya cuando estamos viendo en qué consiste el metabolismo de las HDL, de las LDL, es decir, de las vías que le explican en el libro, lo que es la vía exógena y la vía endógena. Entonces ahí es donde pues las principales protagonistas son esas apolipoproteínas. Presten atención a eso, que son coactivadores de enzimas y que se unen a receptores celulares. Vean ustedes, esas son las principales lipoproteínas y vemos que en la superficie, pues estas son las apolipoproteínas que contiene cada uno de ellos. Vean que los kilomicrones son las únicas lipoproteínas que tienen B48 en su superficie, ¿verdad? Ya las otras, pues son como compartidas. Las otras apolipoproteínas, vemos como el caso de la apolipoproteína E que se encuentra en la superficie de los kilomicrones, de las VLDL, de las HDL, ¿verdad? De las IDL. Entonces es común, ¿verdad? De hecho, esta polipoproteína E ha sido muy relacionado con los pacientes que tienen Alzheimer, ¿verdad? Que tienen mucha manifestación de esta polipoproteína E. Vean ustedes la C2, se encuentra acá en los kilomicrones, en las VLDL, en las HDL. Y vemos que la LDL pues solamente tiene una polipoproteína en su superficie que es la B100, ¿verdad? Aunque esta B100 también está compartida en otras lipoproteínas, pero principalmente se encuentra en la LDL. Bueno, entonces ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros ingerimos los alimentos que provienen perdón, los lípidos que provienen de la dieta, ¿verdad? No sé si todos tienen cuidados en su alimentación o quizás algunos pues no, ¿verdad? Y a veces comemos discriminadamente lo que sea, ¿verdad? Solamente por llenar un vacío, pero ya vamos a ver que este tipo de alimentos pues pasan al final
factura, ¿verdad? Hay dislipidemias que son primarias, que es debido a la dieta, ¿verdad? Que hay grasas saturadas y colesterol, pero también pacientes que ingieren mucho alcohol, fíjense que les incrementa lo que son los niveles de triglicéridos, o pacientes que tienen la costumbre, ¿verdad?, de comer muchos alimentos ricos en azúcares o carbohidratos refinados. Eso también, aparte de aumentarle lo que es la glucosa, le incrementa lo que son los triglicéridos. Sobre todo cuando andamos ahí comiendo mucha dona, ¿verdad? Muchos de esos cupcakes o el pan con café que a veces se vuelve hábito por las tardes, entonces todo eso contribuye, ¿verdad?, a las dislipidemias adquiridas. Sobre todo también si hay una predisposición a que tengamos ese sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Que en este caso pues se van a encontrar incrementadas lo que es el colesterol total y también los triglicéridos, o quizás si somos inactivos físicamente, sino que llevamos una vida sedentaria, entonces eso se da lugar para que se incrementen lo que son los triglicéridos, ¿verdad? Y disminuya lo que es el colesterol HDL. O pacientes ¿cómo se llama? Tienen el hábito del tabaquismo, también aumentan los triglicéridos y disminuyen los que son los HDL. De hecho, las pacientes, ¿verdad?, que están en estado de embarazo, ya es una condición fisiológica normal dentro del cuadro de ellas que se incrementen lo que es el colesterol y los triglicéridos. Pero sin embargo, van a haber situaciones en las cuales pues esa dislipidemia no va a ser adquirida, ¿verdad? Sino que va a ser como secundaria que a enfermedades, secundaria a una diabetes tipo 2, que se va a incrementar el colesterol y los triglicéridos. Pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, pues incrementan los triglicéridos también y disminuye lo que es el colesterol HDL. El tipo de pacientes que tienen o que se les practica hemodiálisis también son pacientes que en este caso pues disminuye el colesterol y se incrementa lo que son los triglicéridos. Pacientes que ingieren drogas, ¿verdad? Como el caso de los estrógenos orales, pacientes que ingieren corticoides. Dentro de los corticoides, tal vez ustedes han tomado prednisona, que sabemos que es un antiinflamatorio. Entonces, esto contribuye, ¿verdad?, a que se incremente lo que es el triglicéridos. Tenemos aquellos pacientes que se ingieren testosterona. También aumenta el colesterol total y disminuye lo que es el HDL. Entonces, por eso vean ustedes que hay que tener mucho cuidado con la alimentación, porque vamos a ver que acarrea una serie de situaciones, ¿verdad?, que son adversas y que definitivamente cambia el estilo o la calidad de vida de las personas. Bueno, entonces ahora tenemos lo que es ese transporte que viene de la dieta, como les había mencionado, que quizás ustedes, ¿verdad?, vieron en el video que hay una vía exógena y una vía endógena, ¿verdad? En este caso, pues es la vía exógena. Una vez que se absorben esos lípidos, ¿a dónde ocurre esto? Va a ocurrir en lo que es el intestino delgado, ¿verdad? Luego son emulsionados por la bilis. ¿Y dónde se encuentra la bilis? Les pregunto a ustedes. ¿A dónde encontramos la bilis, jóvenes? ¿Recuerdan un saquito que les dije que estaba lleno, que cuando llevamos mala alimentación se forman ¿cómo se llama? Como cristales de colesterol. En la vesícula biliar, doctora. Muy bien, ahí en la vesícula, ¿verdad? Gracias por su participación. Entonces se absorben los lípidos, eso ocurre en el intestino delgado, luego son emulsionados por la bilis, mientras que los ácidos grasos, ¿verdad? Hay unos que son de cadena corta, se transportan desde los enterocitos por la circulación portal, ¿verdad? Pero estos van unidos a la albúmina. Ya vemos que la albúmina acá sirve de medio de transporte. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos ácidos grasos que son de cadena larga? Forman triglicéridos de nuevo en esos enterocitos.
Luego, estos, ¿verdad? Junto con el colesterol se incorporan ¿a quiénes? A los kilomicrones, que ya sabemos que los kilomicrones están compuestos, ¿verdad? En un mayor porcentaje de lo que son los triglicéridos. Entonces a eso se le llaman kilomicrones nacientes. Estos se van a secretar en lo que son los conductos linfáticos y luego pasan ¿a dónde? Al torrente sanguíneo por un conducto torácico. Luego, los kilomicrones secretados son pobres en esas apolipoproteínas, ¿verdad? Que contienen. ¿Y cuáles son las apolipoproteínas de los kilomicrones? Entonces, quizás ahorita no lo sepan, ¿verdad? Pero recuerden que es la ApoB48, la ApoAI o A1, pero ¿qué va a pasar con esto? Se van a ir enriqueciendo, ¿verdad? De mayor triglicéridos. Y de hecho, ¿verdad? Estos van a interaccionar con ¿quiénes? Con las HDL, que sabemos que son las lipoproteínas de alta densidad, que estas de hecho tienen la ApoA1, ¿verdad? Que es intestinal, pero luego pasan a lo que son, sabemos que estaban en el torrente sanguíneo, van a pasar ¿a dónde? Al tejido periférico. Entonces, esos kilomicrones van a ir perdiendo triglicéridos. De hecho, a ese efecto se le llama deslipoproteinemia, porque los triglicéridos, perdón, los kilomicrones ya en tejido se deslipidan, ¿verdad? ¿Por acción de quién? Fíjense que existe esta enzima que es la lipoproteína lipasa, que esa es la función de doblar los triglicéridos a glicerol y ácidos grasos. Entonces se vuelven más pequeños, ¿verdad? Lo que son estos kilomicrones, entonces se les da el nombre de remanentes. Como ven ustedes, hasta ya perdieron la forma. Miren qué bonito era acá, entero, ¿verdad? En su estructura, y aquí, después del proceso de deslipidación, entonces esos kilomicrones son los remanentes que se captan en el hígado por unos receptores que se llaman LRP. Que se unen, ¿verdad?, a la ApoE. Entonces, como ven, aquí están los órganos involucrados. Está lo que es el, el intestino delgado, ¿verdad? Está el hígado, se da una deslipidación de los kilomicrones a kilomicrones remanentes. La enzima que participa acá es la lipoproteína lipasa. Entonces, estos kilomicrones remanentes van a entrar ¿a dónde? Al hígado, ¿verdad? Luego, una vez que ya ocurrió este ciclo exógeno, viene lo que es el ciclo endógeno. Entonces, como ven, el órgano donde se sintetizan los triglicéridos y el colesterol es el hígado, ¿verdad? De aquí se distribuyen a los tejidos. ¿Por medio de quién? Por medio de esas lipoproteínas se van a distribuir lo que es el colesterol y los triglicéridos. Estos lípidos se incorporan ¿a dónde? A la VLDL, que sabemos que contienen, ¿verdad?, una carga elevada de triglicéridos y que llevan la ApoB100, la ApoE y la ApoC2 en su superficie. Luego, ¿qué va a pasar? Esta ApoC2 es captada posteriormente ¿por quién? Por las HDL. Las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad que se encuentra en la circulación, ¿verdad? Las VLDL se van a transportar ¿hacia dónde? Hacia el espacio extracelular por exocitosis. Y una vez en la circulación van perdiendo, ¿qué van perdiendo? Triglicéridos. ¿Por acción de quién? De la lipoproteína lipasa. Vean qué importante es esta lipoproteína lipasa, ¿verdad? Luego el colesterol libre de estas lipoproteínas se transfiere a las HDL. ¿Y qué va a pasar acá? Se van a esterificar. Pero ¿quién va a contribuir a que se esterifiquen? Es esta enzima que se abrevia LCAT. LCAT significa lecitina colesterol aciltransferasa, que va a emplear un cofactor que en este caso es la ApoA1. Entonces, este colesterol que es esterificado puede interiorizarse en las HDL o volver a las lipoproteínas, ¿verdad?, que contienen ApoB100, ¿verdad?
por una proteína que se llama o se abrevia CEPT. Ese CEPT significa, ¿verdad? Proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Entonces, como ven, este mecanismo es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero esto es lo que sucede a lo interno, ¿verdad? ¿Cuáles son las enzimas entonces que participan en el mecanismo endógeno de las lipoproteínas? Si yo les pregunto, son la lipoproteína lipasa y la lecitina acilcolesterol transferasa, ¿verdad? Bueno, pero esto no queda acá, ¿verdad? Porque hay otro mecanismo que es un poco más claro relacionado con las lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuáles son las lipoproteínas de baja densidad, jóvenes? Si ya dijimos que las HDL son las de alta densidad, ¿cuáles son las de baja densidad? Las LDL. Muy bien, las LDL. Entonces, ¿verdad? Miremos qué es lo que pasa. Esta es una célula que puede ser una célula del músculo esquelético. Entonces, en esta célula se encuentran los receptores de LDL. ¿A dónde van a estar estas? En la superficie, ¿verdad? De las células. De hecho, están como concentradas, como en unos pequeños orificios, que estos están recubiertos de clatrina. Entonces, estos receptores se unen a las lipoproteínas que tienen ApoB100, ¿verdad? Recordemos que la ApoB100 es la única apolipoproteína que se encuentra en la superficie de las LDL, según el cuadro que les presenté al inicio. Entonces, esos receptores se van a unir a esa ApoB100 y la ApoE. Luego, se van a interiorizar en la célula. ¿Y qué van a formar? Van a formar estas vesículas que ustedes ven ahí. La vesícula se fusiona entonces con los lisosomas, ¿verdad? Con los lisosomas que están ahí presentes. Luego, ¿verdad? Esos receptores se reciclan en la superficie celular. O sea que aquí el propósito es como destruir esas lipoproteínas o el colesterol malo que se conoce, ¿verdad? Por eso es que se dan estas situaciones de que hay vesículas y de que hay lisosomas. Luego, estas apolipoproteínas se degradan a aminoácidos y a ésteres de colesterol que se hidrolizan una vez que son destruidos, ¿verdad? Ese es el producto que se obtiene, ésteres de colesterol y aminoácidos. Entonces, el exceso de captación de colesterol en las células, ocurren acá varias cosas, ¿verdad? Que se inhibe la síntesis de colesterol y actúa sobre esta enzima que ustedes ven ahí, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es la que controla la síntesis, ¿verdad? También se inhibe una transcripción del gen que codifica el receptor de las LDL, de modo, ¿verdad?, que se inhibe la captación del colesterol. Y aparte se activa esta enzima que ya les había mencionado, que es la esterol aciltransferasa, ¿verdad? Que por lo que se incrementa lo que es la esterificación del colesterol. Entonces hay enfermedades en las cuales el paciente pues tiene una deficiencia en estos receptores. Por eso es que el paciente presenta esa hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Porque tiene problemas en estos receptores y no se lleva a cabo todo lo que es este metabolismo interno, que es degradar ese LDL, ¿verdad? Entonces, por eso es que se acumula en la sangre y vemos, ¿verdad?, que son los pacientes que constantemente pues están presentando recaídas y por eso es que les dan infartos de miocardio bien jóvenes. De hecho, ¿verdad?, es de tipo hereditario. Bueno, entonces ahora también tenemos un transporte reverso del colesterol, pero en este caso nos vamos a enfocar en las lipoproteínas de alta densidad.
¿Cuáles son las lipoproteínas de alta densidad? A ver si recuerdan. Las HDL. Las HDL, ¿verdad? Bien suavecito, él escuchó, pero sí alcancé a escuchar. Bueno, entonces el hígado y el intestino son las que sintetizan esas lipoproteínas de alta densidad. De hecho, son como esas partículas nacientes. Vean ustedes que son como de forma, le mencionan discoidal, ¿verdad? Sabemos que contiene A1 en la superficie. Esta es la forma discoidal. Estas son las HDL-N de naciente, ¿verdad? Es decir, cuando se producen. También, ¿verdad? En este ciclo, no solamente se forman las HDL, sino da lugar a lo que son los fosfolípidos y al colesterol que no es esterificado. Fíjense que esas HDL nacientes hepáticas también llevan también ApoC2 y llevan lo que es la ApoA2 y ApoE. Además de esa enzima que se llama lecitina colesterol aciltransferasa, ¿verdad? Ese es el contenido de las HDL. Entonces, estas HDL nacientes que les mencioné pueden captar ese colesterol desde las células de los tejidos periféricos. Para ello, utilizan un transportador que se llama ABC1. Aquí está el transportador ABC1, que es una proteína, ¿verdad? Entonces, la enzima LCAT, ¿qué dijimos que significaba la enzima LCAT? Lecitina colesterol aciltransferasa. Muy bien, entonces esa enzima esterifica el colesterol en las HDL y la CEPT, ¿qué es esto? La CEPT, CEPT significa proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Esta enzima transfiere la VLDL y LDL, ¿verdad? Intercambiándolo por triglicéridos. De este modo, pues se van a formar las partículas esféricas y de mayor tamaño que son las HDL. Se llaman HDL3 en un inicio. Posteriormente, estas HDL3 pasan a HDL2 porque están más enriquecidas en lípidos. Y además, las HDL pues pueden captar ApoE y otras lipoproteínas. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje acá? Sabemos que aquí hay diferentes tipos de HDL, ¿verdad? Que van, así como los kilomicrones sufren lo que es una deslipidación, también ellos, ¿verdad? Cambian en lo que es su estructura. De HDL3 pasan a HDL2 y, ¿verdad? Se vuelve a dar ese ciclo a lo interno, luego a HDL nacientes. También es importante mencionar, ¿verdad?, que ellos captan todas las grasas que vienen o que son procedentes, ¿verdad?, de los tejidos. Por eso le llaman células barrenderas, ¿verdad?, o lipoproteínas barrenderas a las HDL. Por eso es que un paciente tiene que tener, ¿verdad?, incrementados los valores de HDL. Estar dentro de los rangos normales, ¿verdad? Porque la función que ellos realizan, ¿verdad? También es de poder eliminar todos esos ácidos grasos procedentes de las células y que el cuerpo, ¿verdad?, los desecha, que no los ocupa. Bueno, les escribí esas porque están tal vez bastante contenidos porque son como aspectos importantes de esta vía endógena y exógena. Se sabe que cuando un bebé, ¿verdad?, en su nacimiento, pues tendría que andar el colesterol aproximadamente en 600 miligramos sobre decilitro, que después de la pubertad, pues los triglicéridos y los LDL aumentan, HDL disminuyen. Y si no, vean ustedes, ¿verdad?, que a medida que se van, que están en esa etapa de crecimiento, hasta el hambre, ¿verdad?, va en aumento, tanto en jovencitas como en los varones. Entonces, pues sus valores poco a poco van incrementando. El HDL disminuye, mencionaba,
Y es así como en la edad que ustedes están, que ya son adultos, ¿verdad? Su colesterol debería ser menor de 200 miligramos sobre decilitro. Por eso es bueno que siempre se lo estén monitoreando, ¿verdad? Por lo menos unas 3 veces al año, ustedes pues tengan ese control de lo que son sus lípidos. No sé si acostumbran a hacerlo, pero si no, pues es una buena oportunidad, ¿verdad? Para que se realicen los exámenes de colesterol, de triglicéridos, de HDL, LDL, de la glucosa, porque hay formas en las cuales, ¿verdad?, se pueden prevenir enfermedades a temprana edad, enfermedades de tipo metabólica. Bueno, tenemos ahí, ¿verdad?, que los valores para los triglicéridos pues deben ser menor a 150 miligramos sobre decilitro. Para los hombres, ¿verdad? Más de 55 miligramos por ciento en el caso de las HDL. Y para mujeres, más de 65 miligramos sobre decilitro. Y que el colesterol LDL, lo deseable es que sea menor a 100 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Esto es bien importante. Bueno, ya les voy a presentar un pequeño caso clínico para que analicemos acerca del colesterol LDL. Fíjense que según la guía de los lípidos, los valores, en este caso para niños y adolescentes, ¿verdad?, deberían de andar a menor a 170, lo que es el colesterol total. Ya de 170 a 199, pues ya lo considera como un riesgo intermedio. Y cuando es mayor a 200, pues es un riesgo elevado, ¿verdad?, de que el paciente pueda padecer enfermedades de tipo cardiovascular. Y vemos ahí las diferentes escalas, ¿verdad?, de acuerdo a si son niños o son adolescentes. Ahora es un poco común, ¿verdad?, ver niños tan pequeños y ya obesos, ¿verdad? Entonces, hacia ellos, ¿verdad?, tiene que estar dirigido el hecho de poderles estar monitoreando lo que son los triglicéridos, que vean que de los niños de 0 a 9 años, pues tiene que ser de menor a 75 miligramos sobre decilitro. Y también si ustedes pues tienen niños o conocidos o hermanos familiares de 10 a 19 años, es bueno que se determinen los triglicéridos, ¿verdad? Cuyo valor debe andar menor a 90 miligramos sobre decilitro. Presten atención a esto, ¿verdad? Porque a veces no se considera para los lípidos lo que es la edad, sino que a todos le decimos menor de 200, pero veamos, ¿verdad?, que hay valores para niños y adolescentes. Otro aspecto importante es que debemos aprender a, a saber qué significa lo que es un índice heterogénico de Castelli. Fíjense que estas dos fórmulas que ustedes ven ahí en pantalla son muy útiles, ¿verdad? Porque son unos indicadores de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es que van en conjunto y así se trabajan lo que es la relación entre el colesterol total dividido entre quién, entre el colesterol HDL, y tiene que ser un valor deseable menor de 4.5. Y si tenemos, debemos también hacer la relación del colesterol LDL, es decir, las lipoproteínas de baja densidad, entre el colesterol con las lipoproteínas de alta densidad, ¿verdad? Entonces el valor debe ser menor a 3. Si yo les digo, les doy un caso, calcúleme los índices heterogénicos de Castelli, entonces ustedes, ¿verdad?, tienen que hacer este primer cálculo, ¿verdad? Y les puedo decir, calcule la relación LDL entre HDL. Entonces estas fórmulas de memoria, ¿verdad?, le van a servir para la vida, porque a veces se lo piden al laboratorio que lo realice. Hay laboratorios que sin que se lo pidan, pues le hacen ya el cálculo. Otras veces el médico lo realiza, ¿verdad? Ya teniendo estos parámetros, él lo realiza mientras le está, ¿verdad?, viendo también lo que es el cuadro físico, cuando le está haciendo la valoración completa. De hecho, estos parámetros cuando están un paciente en riesgo ya lo pone también en la condición de lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? En el cual acá no solamente va a estar incrementado los lípidos, sino que va a estar incrementada lo que es la glucosa, el paciente va a tener una obesidad, se
se le calcula también un índice de masa corporal alto. El paciente ya presenta problemas de hipertensión arterial, entonces ese es el síndrome metabólico. Pero vean ustedes cómo es que esto a través de los años, ¿verdad? Es un efecto acumulativo y poco a poco, ¿verdad? Se va formando lo que son esa placa de ateroma. Vean ustedes cómo hasta el flujo sanguíneo, ¿verdad? Disminuye. Qué bien que todos tuviéramos esas arterias así, ¿verdad? Saludables, sanas, en el cual, de verdad, la sangre pueda fluir libremente, pero sin embargo, si tenemos esos malos hábitos alimenticios, si no le estamos prestando cuidado a nuestra salud, eso es lo que pasa, ¿verdad? Se van formando esas capas gruesas de lípidos. Es como cuando usted, ¿verdad?, tiene una sopa y que la deja ahí por un tiempo, se le enfría, ven como si está muy grasosa, esas capas se visualizan al interior de la olla. Entonces así, ¿verdad? O cuando alguien tiene una tubería obstruida, así pasa. Lo mismo pasa con las arterias, ¿verdad? Entonces por eso eh, es bueno que nos eduquemos en temas de nutrición, ¿verdad? Y que sepamos cuáles son los aportes que en realidad le debemos de dar a nuestro cuerpo. Porque a medida que transcurren los años, el metabolismo es más lento. Más si no hacemos ejercicio, pues todo eso pues nos conlleva, ¿verdad?, que podamos padecer o tener este tipo de condiciones, que una cosa va a llevar a otra, porque a estos pacientes así, lo que les puede provocar también es una hipertensión arterial y en el peor de los casos, cuando andan los triglicéridos incrementados, lo puede llevar a lo que es una pancreatitis o también le puede causar lo que son derrames cerebrales, ¿verdad? Y en el peor de los casos, infartos de miocardio. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos. Bueno, entonces acá tenemos, ¿verdad?, que la arteriosclerosis es eso, endurecimiento de las arterias eh, por causa, ¿verdad?, de una enfermedad cardíaca coronaria. Aquí lo que tengo, ¿verdad?, es esta placa de ateroma, que en este caso es esta última imagen, ¿verdad?, como el daño que comienza así con un leve inflamación a nivel de la pared del vaso, poco a poco se va incrementando, ¿verdad? Porque esos lípidos se depositan ahí en lo que son esas paredes de las arterias y que van formando esa placa. En ese caso, ¿verdad? Pues la formación de la placa pues va a causar daño celular, ¿verdad? Porque ya le cambia lo que es la estructura. De hecho, en la pared celular o en la pared arterial hay 3 tipos de capas. Está una que se llama, ¿verdad?, la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. Entonces, repito, capa íntima, capa media y capa adventicia, ¿verdad? Que en la íntima, pues se sabe que está formada por una capa de células endoteliales y su membrana basal. Sin embargo, en la capa media, pues es una como capa más concéntrica de células, ¿verdad? Del músculo liso vascular, tiene fibras de elastina y una matriz extracelular que controla lo que es la vascularidad. Y tenemos la adventicia, que es una capa de tejido conectivo que contiene microvasos que nutren a la media. Entonces, por eso es que conlleva lo que son daños celulares. Luego ese el colesterol, que sabemos que es el colesterol conocido como malo o de baja densidad, lleva el colesterol al lugar para construir más membranas. Entonces, ¿qué van a hacer los macrófagos? Los macrófagos ingieren los remanentes de esas LDL, que son las células espumosas que se acumulan en los vasos. Es decir, que ellos como que tratan, ¿verdad? Ellos fagocitan, tratan como de ser esa defensa, ¿verdad? Para que ya no se esté formando esa placa de ateroma. Pero vemos que no es tan fácil. No es tan fácil porque es mayor el efecto, ¿verdad? O la composición de los lípidos que ya vimos, ¿verdad? Que son su estructura, ¿verdad? Son esos ácidos grasos saturados, su estructura es como más fuerte, ¿verdad?
que el efecto que puedan hacer estos macrófagos. Entonces, aquí tengo, bueno, aquí les puse toda la explicación, ¿verdad? Tal como es correspondiente a esta imagen. Vean ustedes, acá están las capas, ¿verdad? Que les mencionaba, que es la íntima, la adventicia, ¿y cuál otra les mencioné? A ver si captaron. La media. La media, ¿verdad? Aquí están estas capas, ¿verdad? Entonces aquí vienen, ¿verdad? Las que son las plaquetas, el colesterol, y se van formando esas células espumosas, luego vienen los monocitos o macrófagos y tratan de evitar el daño, ¿verdad? Pero aún así esto es como imposible, sino que esto a medida de los años pues se va engrosando y engrosando, engrosando, hasta que forma lo que es un trombo y eso, ¿verdad? Obstruye lo que es el paso sanguíneo y es cuando viene el infarto de miocardio. Pero fíjense que como consecuencia de esto, aparte de los macrófagos que hacen su parte, también se producen colágeno y proteoglicanos, ¿verdad? Que son esos responsables que se colocan alrededor de ese núcleo lipídico, tratan ellos de formar una capa fibrosa y sabemos de que ellos, ¿verdad? Pues realizan como una función de elasticidad o lo que hacen es como si el espacio se va cerrando, ellos como que tratan de hacer como que se expanda, ¿verdad? Y para que pueda fluir libremente lo que es la sangre. Pero lastimosamente, ¿verdad? Ya cuando el daño está, lo que hace es que más bien se rompa, se forma un trombo y es lo que es el infarto de miocardio al final de todo. Pero sabemos que cuando hay un infarto de miocardio, si hacemos memoria, hay unas enzimas que se van a incrementar. ¿Recuerdan cuáles son esas enzimas? Mioglobina, la troponina y otra enzima que es bien específica. La creatinasa. TKMB, muy bien, ¿verdad? Entonces vemos cómo el organismo pues responde inmediatamente después de un tipo de estas situaciones. Entonces ya dijimos que las enfermedades pues pueden ser de tipo primaria o tipo secundaria. Estas dislipidemias, que las primarias son por factores genéticos y que las secundarias pues pueden ser como consecuencia de desórdenes metabólicos o las enfermedades que les mencioné al principio, pacientes con diabetes mielitis tipo 2, pacientes con hepatitis, les mencioné que son otras enfermedades, ¿verdad? Que pueden conllevar al incremento de los lípidos cuando toman drogas de abuso. Entonces, o otra enfermedad como el hipotiroidismo. Bueno, entonces es así como hay unas clasificaciones, ¿verdad? De la OMS o de Fredrickson, que esas son las que hoy podemos encontrar en la literatura, ¿verdad? Tenemos esta primera condición en la cual hay una deficiencia de la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿Cuál dijimos que era la función de la lipoproteína lipasa? Ya lo vieron ustedes en el metabolismo, ¿verdad? Que tiene un bastante protagonismo esta lipoproteína. Hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones. Ajá, desdobla lo que son los triglicéridos a glicerol y ácido graso. También, ¿verdad? Permite el paso de los kilomicrones al torrente sanguíneo. Entonces vean que cuando un paciente tiene deficiencia de esta lipoproteína, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener una hiperkilomicronemia porque no está realizando lo que la función corresponde, ¿verdad? Entonces va a haber un incremento de kilomicrones en la sangre y por lo tanto también va a tener una hipertrigliceridemia. De hecho, esos sueros que ustedes en algún momento han visto que son así como lipémicos, que los ven de ese aspecto lechoso, así como blanquecinos,
es porque tiene gran cantidad de kilomicrones, ¿verdad? Que son esas partículas de que tienen un diámetro más pequeño. Vean ustedes, perdón, que pesan menos, pero tienen un diámetro mayor, es la cosa. Pesan menos y tienen un diámetro mayor. Entonces, por eso flotan en el suero, que ustedes lo pueden ver ahí en los tubos, ¿verdad? De hecho, hasta esas muestras hay que hacerles dilución porque exceden el límite de linealidad, es decir, la máxima concentración que su equipo le puede cuantificar. Esta enfermedad pues se manifiesta en los niños usualmente desde la niñez. Se sabe que los pacientes pues presentan ese dolor abdominal y pancreatitis, ¿verdad? Porque no pueden catabolizar la grasa proveniente de la dieta. De hecho, vean ustedes, ahí hay una imagen en el cual el paciente presenta estos santomas que son eruptivos, son así de color rojizo, ¿verdad? Y por lo tanto el paciente pues tiene un problema alto de padecer de una pancreatitis. Esa es la primera enfermedad. Tenemos otra condición que es la hipertrigliceridemia. Fíjense que este trastorno es prevalente aproximadamente 1 de cada 600 personas. De hecho, ¿verdad? Quienes se encuentran incrementadas también es la VLDL. Es importante mencionar que tiene una herencia que es autosómica, que es dominante, y que las concentraciones de los triglicéridos, ¿verdad? Pues no suelen ser mayores a aproximadamente a 443 miligramos sobre decilitro. Pero también hay pacientes que tienen otros factores, como la obesidad, aquellos pacientes que son obesos y que ingieren mucho alcohol, entonces para ellos pues el riesgo es mayor, ¿verdad? Porque aparte le están como incrementando lo que es el problema. Aparte de presentar los triglicéridos alterados, las VLDL alteradas también van a tener los kilomicrones alterados. Ya sabemos que aparte de los santomas eruptivos, fíjense que estos pacientes pueden presentar una lipemia retiniana, es decir, que los lípidos se acumulan alrededor de la retina. Entonces, estos pacientes sí que están en serios problemas porque también nos ponen en condición de riesgo de lo que son las coronariopatías, ¿verdad? Es decir, daño a nivel de las arterias coronarias. Bueno, tenemos otra condición que es la hipercolesterolemia familiar. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Quizás es más común de lo que pensamos. Es un trastorno que se caracteriza porque tiene alta concentración plasmática de colesterol desde la infancia, ¿verdad? De hecho, se sabe que la prevalencia es de 1 por cada 500 personas. Entonces, como ven ahí, pues los pacientes van a presentar santomas tendinosos, que era lo que les mencionaba en la primera imagen, santomas tendinosos, y que aparte, pues puede ser de tipo hereditaria, ya sea de forma heterocigota o de forma homocigota. Entonces, los pacientes, la probabilidad, ¿verdad?, de vida es muy corta. De hecho, ¿verdad? Tienden a presentarse desde que son muy pequeños y en el caso de los homocigotos, los santomas aparecen, imagínense, desde los 4 años. Y las personas mueren aproximadamente a los 30 años por lo que es el infarto de miocardio o a los 40 años, ¿verdad? Por eso en el caso clínico que les presentaba al inicio, mirábamos de que el paciente tenía 43 años y el papá de este paciente murió a los 34. Entonces, esa era la condición que presentaba. Tenemos lo que es la hiperlipidemia combinada familiar. Entonces, como le dice hiperlipidemia combinada, vean que lo que ocurre acá es que puede haber incremento del colesterol o solamente del triglicérido o puede haber de los dos.
casi siempre de los dos. La prevalencia es más frecuente acá, 1 de cada 200 casos, ¿verdad? Y son como esos pacientes que constantemente están llegando al laboratorio a monitorearse, ¿verdad? Por el riesgo que ello representa. Vemos que la causa es por una sobreproducción de la ApoB por el hígado, que causa, ¿verdad?, el aumento en la secreción de la BLDL y una mayor producción de las LDL. Entonces aquí vemos que si hay mayor producción de estas lipoproteínas, ya sabemos que las BLDL tienen mayor concentración de triglicéridos y ya sabemos que las LDL pues tienen mayor concentración de colesterol. Por eso es que le menciona que puede haber incremento del colesterol o de los triglicéridos o de los dos, ¿verdad? Por eso es combinada. Vean que algo representativo es que no hay una ausencia de santomas tendinosos o de causa secundaria a una hiperlipidemia. Entonces no se vayan a confundir, ¿verdad? Con el momento que están analizando un caso de lo que es una hipercolesterolemia, de una hiperlipidemia combinada familiar. Vean que este no tiene síntomas, ¿verdad? Mientras que la hipercolesterolemia pues sí tiene síntomas tendinosos. Bueno, entonces ya conocemos los factores de riesgo de una enfermedad coronaria. El LDL pues tiene que estar elevado. El paciente, aquellos pacientes que son hipertensos son candidatos también a sufrir este tipo de desórdenes. Pacientes que consumen mucho tabaco, pacientes que tienen diabetes, obesidad, ¿verdad? Pacientes con historia familiar de enfermedad de enfermedades de cardiovascular o que tienen daño a nivel de las arterias coronarias, pacientes que están inactivos físicamente, estrés y la edad, ¿verdad? Creo que después de la pandemia, pues varias personas ganaron libras de más, ¿verdad? Y por lo mismo, porque de repente, pues llevaban una vida sedentaria, se incrementó el consumo de alimentos, etcétera. Vean ustedes que estos son los valores, ¿verdad? Que los tienen que tomar ustedes, que el valor de colesterol menor a 200, el elevado leve de 200 a 239 y el alto mayor de 240. Creo que ya va siendo hora. Entonces, cuando yo les mencionaba que había hecho un experimento que ponía a centrifugar 2 muestras y que a una le daba mayor tiempo y a la otra menor tiempo, era por eso, ¿verdad? Para comprobar cuántas unidades me incrementaba. Y al mismo paciente, fíjense que en 4 minutos había un valor de 260 miligramos sobre decilitro. Y en 8 minutos el paciente tenía 200 miligramos sobre decilitro. Entonces vemos ahora que no es lo mismo que usted le diga al paciente tiene 200 miligramos a que le diga 260. Lo pone en una condición totalmente diferente en el cual pues ya tiene que ingerir medicamentos y sabemos que estos medicamentos son hepatotóxicos. De hecho, el paciente que se somete a una terapia para bajar sus niveles de lípidos tiene que estarse monitoreando constantemente lo que son las enzimas hepáticas. Bueno, jóvenes, nos quedamos acá. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. No, doctor. Están ahí.